¿Por qué nos da tanto miedo viajar en soledad? Todos tenemos una voz interna que queda tapada entre las reuniones, las notificaciones, el teléfono, la presencia constante de los otros. Esa voz interna, cuando uno viaja, cuando está en un lugar que nadie sabe tu nombre, al segundo, al tercer día, empieza a aparecer. Empezamos a detectar esa voz nueva, nuestra, que es bien genuina acerca de quiénes somos y qué queremos. Cuando viajamos acompañados, estamos explorando el mundo a través del filtro que propone la relación con la otra persona. Cuando viajamos solos, nos enfrentamos a nosotros mismos. Es mirarnos a los ojos de frente, en un espejo, sin anestesia alguna. Por eso a la mayoría le da tanto miedo. ¿Y vos, te vas a animar a escuchar lo que esa voz interior tiene para decirte? Vení, acompáñame. Mi primer viaje solo fue al sudeste asiático, a los 22 años. Recuerdo muchísimo esa primera noche en la que me había sacado una habitación individual. Había muchísimos mosquitos y al día siguiente yo tenía que madrugar, me tenía que tomar un transporte súper temprano a la mañana. Mis pensamientos estaban muy fuertes, mi cabeza no se relajaba. Y si me pasa tal cosa, y si me pasa tal otra, mi ansiedad era grande. Pero con el correr de los días fui entrando en una dinámica que es la dinámica de viajar solo. Cuando uno viaja acompañado, la presencia del otro funciona como una especie de amortiguador. Hay alguien con el que uno reparte la incertidumbre. Alguien que siempre te devuelve una mirada conocida. Alguien que toma la mitad de las decisiones. Esto claro que tiene un valor enorme, no lo ponemos en duda, pero también tiene un costo, ya que cuando estás con alguien, rara vez te encontrás con vos mismo. Ese espacio está ocupado por esa relación. La dinámica de dos personas que viajan juntas genera como su propio universo, sus propias conversaciones, sus propios códigos, sus propias tensiones. Y todo eso, por más bueno que sea, actúa como una especie de pantalla entre vos y el entorno, entre vos y tu propio diálogo interno. El viaje solo elimina esos filtros. No hay nadie que te amortigüe y ahí empieza este proceso psicológico que tiene que ver con la individuación. Un movimiento profundo en el cual uno empieza a desprenderse de las expectativas del entorno, la familia, los amigos, los roles que fuimos construyendo, y empieza a toparse con los controles reales, internos, del propio self, del propio ser. La soledad elegida en un contexto de viaje te obliga a habitarte a vos mismo, a comprenderte. Vamos a una escena que ilustra muchísimo lo que es el viaje solo, el viaje en solitario. Estamos en un restaurante, se acerca el camarero, pedimos un menú y nosotros inmediatamente tenemos como un impulso para agarrar el teléfono. Generalmente no es para llamar a nadie en particular, pero sí es para protegernos, para simular que estamos ocupados, para distraer nuestra cabeza, para no enfrentarnos de manera directa con el entorno. Si yo miro la pantalla, nadie me ve expuesto. Lo interesante es lo que pasa cuando decidís dejar el teléfono en el bolsillo y no sacarlo. Al principio hay una incomodidad real, nos incomodamos. Las miradas ajenas nos pesan, pero después de un rato algo empieza a cambiar y empezás a observar. Observás el cocinero que asoma por la ventana, observás ese que también está comiendo solo, observás afuera por 2 segundos para ver el clima, escuchás algún ruido, los sentidos empiezan a despertar. Entrás en un estado de observación flotante, de presencia, que con el teléfono en la mano nunca hubieras tenido, que el viaje solo empieza a entrenarte. Ahora bien, esa ansiedad de la primera noche, la que yo viví con los mosquitos en ese cuarto solo en Tailandia, es bastante habitual. Esos pensamientos que van y vienen, y si pasa esto y si pasa lo otro, es súper común. Las personas que viajan solas por primera vez describen estos primeros días como momentos en los que se despierta una ansiedad importante. A veces hasta llegan a experimentar algo de pánico. Y tiene sentido porque toda la estructura conocida que lo sostenía desaparece. No hay rutina, no hay personas cercanas para charlar, no hay certeza sobre lo que viene. El sistema nervioso interpreta todo esto como una amenaza y se pone en alerta. Pero acá está lo que me parece más poderoso del asunto. Cuando atravesás esa inestabilidad solo, lo que queda del otro lado es la evidencia concreta, la prueba concreta de que podés. Albert Bandura fue un psicólogo que describió este tipo de proceso. Él bautizó este proceso como autoeficacia. Y la autoeficacia es la creencia en la propia capacidad
para lograr lo que uno se propone. La autoeficacia se construye con evidencia real, con cosas que hiciste. Estas victorias de resolución, de resolver problemas, que cuando uno viaja acompañado son de los dos, son compartidas, se imprimen directamente en vos de una manera importante, de una manera diferente, más profunda, más tuya. Fuiste vos el que resolvió este problema. La soledad del viaje también lo que hace, además de trabajar la autoeficacia, es trabajar el diálogo interno, el diálogo con uno mismo. Cuando no tenés un interlocutor constante que esté a tu lado, te ves obligado a hablarte mejor a vos mismo, a escucharte. Las respuestas a tus problemas dejan de buscarse afuera y empiezan a aparecer adentro. Al principio puede resultar incómodo, porque lo que uno encuentra adentro no siempre es lo más cómodo. Pero con el tiempo esa conexión interna se va volviendo más fluida. Uno está más atento a lo que piensa, a lo que siente, a lo que desea. Es el autoconocimiento que la vida, la rutina diaria generalmente tapa. Por eso los viajes en solitario son escenarios increíbles para el autoconocimiento. Empezás a reconocer tus voces internas, te conectás fuerte con tu deseo profundo. ¿Qué querés hacer ese día? ¿Qué tenés ganas? No existen los mandatos, es simplemente tu deseo y vos, y podés ir a buscarlo. Ahora, hay una aclaración importante que me gustaría contar, que me gustaría desarrollar. En los viajes en solitario generalmente uno nunca está del todo solo. Uno se va apoyando en los vínculos del camino. Y acá hay una paradoja muy interesante. Esa ansiedad inicial, esa incomodidad de no tener a nadie conocido cerca, es la que muchas veces funciona como una especie de motor para acercarnos a los otros, para romper esa barrera de ansiedad social, para animarse a hablar con el viajero que desayuna en la mesa de al lado, para sentarse en una mesa compartida, en un hostel, y comenzar la charla y preguntarle ¿a qué destino viajás? ¿De dónde sos? ¿Qué haces? ¿Qué estudiás? Aunque el idioma sea complicado, uno se expone a atravesar esa barrera. Viajar solo no es del todo encerrarse en uno mismo. Es ir hacia el mundo sin una red de contención preestablecida. Es construir esa red en el camino. Es un ejercicio de animarse a conectar con desconocidos, sin la comodidad de tener a alguien al lado. El viajar solo es uno de los entrenamientos más valiosos que yo conozco en términos de empatía y de apertura al otro. Tengo grandísimos amigos en diferentes rincones del mundo que nacieron en viajes que hice en solitario. Personas con las que conecté más allá de la nacionalidad, más allá de su idioma, más allá de la cultura. Encuentros que nunca hubieran pasado si yo hubiera estado acompañado, si yo hubiera estado mirando hacia adentro de ese vínculo, sea de amistad, sea de pareja, sea de familia. Además, muchas veces en estos viajes en solitario uno va decidiendo con qué personas quiero compartir parte del camino. Cuando una persona se aparece en el camino, uno construye un vínculo de viaje y puede decidir cuánto tiempo seguir ese itinerario con esa persona. Te sumás a viajar con alguien, un destino, dos destinos. Es decir, esto también es viajar solo. Ir eligiendo en tiempo real cuánto te abrís y con quién. Esa responsabilidad en la toma de decisiones, en un contexto donde nadie te conoce, nadie te va a juzgar, es una oportunidad de ejercitarte para ser quien verdaderamente sos. Me gusta decir que viajar solo es el posgrado de los viajes. Y cuando uno viaja solo hay que entender que los primeros días pueden ser complicados, pueden ser difíciles, pero el amanecer siempre sale. Cuando superás un obstáculo, esa superación es tuya y solo tuya. Nadie estuvo ahí para ayudarte a resolverlo. Lo que te queda es el recuerdo de ese obstáculo superado. Te queda esa certeza de que vos podés, de que vos lo hiciste. Uno cree que está aprendiendo a manejarse en otro país, a orientarse, a resolver problemas, a tolerar la incertidumbre. Pero esas son también cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces, si lo pensás un segundo, te das cuenta que viajar solo se parece muchísimo a vivir, a la vida misma. Nadie toma decisiones por vos. Nadie siente por vos. Nadie atraviesa tus miedos por vos. Los demás pueden acompañarte, pueden darte una mano, pueden estar cerca, pero hay una parte del camino que inevitablemente es tuya. Hay personas que vuelven de un viaje diciendo que conocieron un país. Yo creo que cuando viajas solo, el país termina siendo una excusa. Lo que realmente conoces es la persona con la que vas a tener que convivir el resto de tu vida.